5 cosas que no sabías. El famoso físico Albert Einstein nunca aprendió a conducir un coche, no aprendió a utilizar una cámara fotográfica hasta los 50 años y se esforzaba por escribir en una máquina de escribir. El café es la segunda bebida más consumida en el mundo después del agua. El delfín nariz de botella es capaz de dormir con un ojo abierto y el otro cerrado, lo que les permite estar alerta ante posibles peligros mientras descansan. Las mariposas pueden saborear con sus pies, ya que tienen sensores gustativos en las extremidades inferiores. Los arándanos son uno de los alimentos más ricos en antioxidantes, que pueden ayudar a prevenir enfermedades como el cáncer y las enfermedades cardíacas. Por eso estas son las 5 cosas que no sabías. Las estrellas de mar no tienen cerebro, pero tienen ojos en los brazos. El físico alemán Albert Einstein, conocido por su teoría de la relatividad, empezó a hablar sin dificultad cuando tuvo casi 6 años de edad y se cree que padecía de dislexia. Una cucaracha puede vivir 3 días sin cabeza hasta que finalmente muere de hambre. La Mona Lisa, pintura del artista renacentista italiano Leonardo da Vinci, ha sido robada en varias ocasiones, siendo la más famosa la ocurrida en 1911 cuando fue sustraída del Louvre en París. Algunos leones se aparean más de 50 veces en el mismo día. Por eso estas son las 7 cosas que no sabías. El sonido más alto jamás registrado fue una explosión volcánica en el mar en 1883, que se oyó hasta 5.000 kilómetros de distancia. El tomate fue originalmente considerado como una planta ornamental en Europa debido a su belleza y no se consideró comestible hasta el siglo XVIII. La monarquía más antigua del mundo es la monarquía japonesa, con un linaje continuo de más de 2.600 años. La bacteria más común en la boca humana es Streptococcus mutans, que es responsable de la caries dental. Los cactus pueden almacenar grandes cantidades de agua y sobrevivir durante años sin lluvia. La leche materna contiene anticuerpos que ayudan a proteger a los bebés de enfermedades y mantener su sistema inmunológico fuerte. La mayoría de los dinosaurios eran animales de sangre caliente, con temperaturas corporales similares a las de los seres humanos y reptiles actuales. Por eso estas son las 5 cosas que no sabías. La mayoría de las personas que experimentan un paro cardíaco y reciben reanimación cardiopulmonar, RCP, no sobreviven. En algunos países de Asia, la leche de vaca es considerada una bebida para animales, y la leche de cabra es la preferida por los humanos. El himno nacional de Grecia tiene 158 versos, lo que lo convierte en el himno nacional más largo del mundo. El plástico tarda alrededor de 500 años en descomponerse y puede liberar sustancias químicas tóxicas al medio ambiente mientras lo hace. La mayoría de las estrellas del universo son enanas rojas, y algunas de ellas pueden tener una edad de hasta 13.000 millones de años. Por eso estas son las 5 cosas que no sabías. El cuerpo humano tiene suficiente grasa como para hacer 7 barras de jabón. Los bebés no pueden llorar hasta que tienen al menos un mes de edad, ya que sus glándulas lagrimales aún no se han desarrollado lo suficiente. En Suiza, es ilegal poseer un solo hámster, ya que son animales sociales y se considera cruel mantenerlos solos. La palabra tiranosaurio significa lagarto tirano. Las semillas de la manzana contienen cianuro, aunque se necesitaría una gran cantidad para ser peligrosas para los humanos. Por eso estas son las 5 cosas que no sabías. El queso más caro del mundo es el queso Pule, proveniente de Serbia, hecho con leche de burra, y su precio puede llegar hasta los 1.000 euros por kilo. Los zurdos representan aproximadamente el 12% de la población mundial. En el siglo XVIII, la reina María Antonieta de Francia tenía un pequeño pueblo en el jardín del Palacio de Versalles, donde ella y sus amigos se disfrazaban de campesinos para pasar el tiempo. El ser humano es el único animal capaz de producir lágrimas emocionales. La mayoría de los incendios forestales son causados por la actividad humana, no por causas naturales como los rayos. Por eso estas son las 5 cosas que no sabías. Los pulpos tienen 3 corazones. El grupo sanguíneo más raro del mundo es el AB negativo. En la Antártida no hay ningún país y todas las naciones que llevan a cabo investigaciones allí se rigen por un tratado internacional. El tomate es una fruta, no una verdura. El agua caliente congela más rápido que el agua fría en ciertas condiciones. Por eso estas son las 5 cosas que no sabías. En 2010, un hombre llamado Laszlo Anges compró 2 pizzas grandes por 10.000 en bitcoins, convirtiéndose así en la primera transacción comercial con esta criptomoneda. Los pingüinos tienen una glándula especial en sus cuerpos que les permite desalar el agua de mar para poder beberla.
El nombre del planeta Saturno proviene del dios romano del mismo nombre, que a su vez era el equivalente del dios griego Cronos. Las jirafas tienen la lengua de color negro, pueden medir hasta 45 centímetros de largo y son muy ásperas para ayudarlas a agarrar las hojas de los árboles. En lo que va del mandato Andrés Manuel López Obrador han sido asesinados 151 periodistas, y tiene la osadía de inmiscuirse en asuntos del Estado peruano. Por eso estas son las 5 cosas que no sabías. La energía generada por un solo rayo puede proporcionar electricidad suficiente para alimentar un hogar durante un mes. La Gran Muralla China no es visible desde el espacio exterior, como se ha creído durante mucho tiempo. De hecho, es difícil verla incluso desde la órbita terrestre baja. El actor y artista marcial Jackie Chan es también un cantante popular en Asia y ha grabado más de 20 álbumes en varios idiomas. El logotipo de Amazon tiene una flecha que va desde la letra A hasta la Z, lo que sugiere que venden todo tipo de productos, desde el principio hasta el final del alfabeto. El 90% de las especies animales en la Tierra son invertebrados, lo que significa que no tienen columna vertebral. Por eso estas son las 5 cosas que no sabías. Los escorpiones pueden brillar en la oscuridad bajo la luz ultravioleta, lo que los hace visibles en la noche. El primer mensaje de texto fue enviado el 3 de diciembre de 1992 por un ingeniero que trabajaba para la compañía de telecomunicaciones Vodafone. El astronauta ruso Sergei Krikalev ha pasado más tiempo en el espacio que cualquier otro humano en la historia, con un total de 803 días. El kiwi, una fruta originaria de Nueva Zelanda, en realidad es una baya. El estornudo es un reflejo involuntario del cuerpo que se produce cuando los irritantes estimulan las células sensoriales en la nariz. Por eso estas son las 5 cosas que no sabías. Las jirafas no tienen cuerdas vocales, por lo que producen sonidos mediante la vibración de su laringe. El material más resistente del mundo es el grafeno, que es 200 veces más fuerte que el acero, pero mucho más ligero. El actor Tom Hanks es un lejano pariente del expresidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln. El estornudo puede alcanzar una velocidad de hasta 100 millas por hora. En la antigua Roma, la sal se consideraba una moneda de cambio y los soldados recibían parte de su salario en sal, de ahí la palabra salario. Por eso, estas son las 5 cosas que no sabías. La mayoría de los tigres tienen rayas en su piel, no solo en su pelaje. Si afeitamos a un tigre, aún veríamos sus patrones de rayas. El punto más bajo de la tierra es el Mar Muerto situado entre Israel y Jordania, que se encuentra a 418 metros por debajo del nivel del mar. En la Edad Media, las personas creían que los gatos negros eran brujas disfrazadas y los cazaban y mataban. Los seres humanos y los chimpancés comparten alrededor del 98,8% de su ADN, lo que significa que somos más similares de lo que se creía. El dinosaurio más grande conocido hasta el momento es el Argentinosaurus, que medía alrededor de 35 metros de largo y pesaba alrededor de 80 toneladas. Por eso estas son las 5 cosas que no sabías. Los canguros tienen 3 vaginas y los machos tienen 2 penes. En 2006, un hombre llamado Wesley Autry salvó a un desconocido de ser arrollado por un tren en Nueva York, saltando a las vías y cubriendo al hombre con su cuerpo. Autry fue aclamado como un héroe nacional y recibió numerosos honores. La Coca-Cola fue originalmente creada como medicina, y se vendía como un tónico para el cerebro y los nervios. El estado de Florida en Estados Unidos es el único lugar del mundo donde los cocodrilos y caimanes coexisten. En la naturaleza, los pingüinos son conocidos por su fidelidad de pareja. De hecho, muchos pingüinos eligen a una pareja de por vida y pueden pasar largas temporadas juntos cuidando a sus crías. Por eso estas son las 5 cosas que no sabías. El kiwi es un ave nocturna y ciega. Aunque tienen pequeños ojos, su visión es extremadamente pobre, y confían principalmente en su sentido del olfato y del oído para encontrar alimento y navegar. El cocodrilo de agua salada es el reptil más grande del mundo. Los machos pueden llegar a medir más de 6 metros de largo y pesar más de 1 tonelada. Las jirafas tienen la lengua más larga de todos los animales terrestres. Pueden medir hasta 53 centímetros de largo. Las hormigas no tienen pulmones. En lugar de respirar a través de los pulmones, obtienen oxígeno a través de pequeños orificios en el cuerpo. Las nubes no pesan nada, aunque a menudo se ven como objetos sólidos en el cielo. Las nubes están formadas por gotas de agua y partículas de hielo suspendidas en el aire. Por eso estas son las 5 cosas que no sabías.
El árbol de la quina, originario de Perú, es la fuente de la quinina, un medicamento utilizado para tratar la malaria. Los koalas no beben agua, sino que obtienen toda la hidratación que necesitan de las hojas de eucalipto que consumen. El cocodrilo del Nilo es el animal que más humanos mata en África, con un promedio de 200 muertes al año. La palabra oxímoron es en sí misma un oxímoron, ya que está formada por dos palabras de significado opuesto, oxi que significa ácido y moron que significa estúpido. La ciudad de Estambul, en Turquía, es la única ciudad del mundo que se encuentra en dos continentes, Europa y Asia. Por eso estas son las 5 cosas que no sabías. Los koalas tienen huellas dactilares tan similares a las de los humanos que si mataran a alguien se pensaría que fue una persona. Huellas de un koala. Huellas de una persona. El dedo meñique humano es capaz de levantar hasta el 50% del peso del brazo, y no estoy mintiendo. Si no tuvieras el dedo meñique, solo tendrías el 50% de tu fuerza. Los osos polares tienen una capa de grasa que puede ser de hasta 11 centímetros de grosor, lo que los protege del frío extremo del Ártico. Las vacas tienen mejores amigas y pueden sufrir estrés y ansiedad si son separadas de ellas. El ciervo ratón es el ciervo más pequeño del mundo, midiendo solo unos pocos centímetros de largo. Por eso estas son las 5 cosas que no sabías. El veneno de la serpiente taipán de interior, que se encuentra en Australia, es el más tóxico de todas las serpientes conocidas. Los murciélagos pueden comer hasta su propio peso en insectos en una sola noche. El cerebro humano consume alrededor del 20% de la energía del cuerpo, a pesar de representar solo el 2% del peso total. Las luciérnagas tienen la capacidad de producir luz a través de una reacción química llamada bioluminiscencia, que utilizan para atraer a sus parejas y como defensa contra depredadores. Las abejas son responsables de polinizar el 80% de las plantas que se utilizan para la producción de alimentos en todo el mundo. Por eso estas son las 5 cosas que no sabías. El glaciar Perito Moreno en Argentina es uno de los pocos glaciares del mundo que sigue creciendo y no está en peligro de desaparecer. El Monte Everest, la montaña más alta del mundo, no es la más alta del sistema solar. Ese honor le pertenece a Olympus Mons en Marte. Los girasoles siguen al Sol a través del cielo, un comportamiento llamado heliotropismo. La energía que se genera durante un terremoto puede ser equivalente a la explosión de varias bombas atómicas. Los escarabajos peloteros son capaces de enrollar bolas de excremento que pueden ser hasta 50 veces más grandes que su propio cuerpo. Por eso estas son las 5 cosas que no sabías. El tiburón ballena es el pez más grande del mundo, y puede alcanzar longitudes de más de 12 metros y un peso de más de 21 toneladas. La aurora austral, también conocida como luces del sur, es un fenómeno similar a las auroras boreales pero ocurre en la Antártida y regiones cercanas al Polo Sur. El sushi, uno de los platos más conocidos de la gastronomía japonesa, no siempre se hizo con pescado crudo. Originalmente se hacía con arroz fermentado y pescado en salazón. El alfabeto árabe es el segundo más utilizado en el mundo, después del alfabeto latino. La música puede tener efectos positivos en la salud mental y emocional, como reducir el estrés, mejorar el estado de ánimo y fomentar la creatividad. Por eso estas son las 5 cosas que no sabías. El pez payaso es capaz de cambiar de género, lo que significa que puede convertirse de macho a hembra o viceversa en función de la necesidad de su grupo. La hormiga reina es capaz de vivir hasta 30 años, lo que la convierte en uno de los insectos más longevos del mundo. El Parque Nacional de Yellowstone en Estados Unidos es el hogar de más de la mitad de los géiseres del mundo, con más de 300 géiseres activos. Las arañas son capaces de producir seda más fuerte que el acero, en una proporción de peso equivalente, y algunos científicos están trabajando en la posibilidad de utilizar esta seda para hacer materiales más resistentes. El oro rojo es el azafrán, una especia muy valiosa y apreciada por su sabor y aroma, que se obtiene de la flor del azafrán. Por eso estas son las 5 cosas que no sabías. El actor Keanu Reeves es conocido por su generosidad y por haber donado gran parte de su fortuna a organizaciones benéficas. La nutria de mar es uno de los animales más juguetones del mundo animal y se sabe que utilizan objetos como piedras y conchas para jugar.
La hormona del amor, llamada oxitocina, se libera en el cerebro durante el contacto físico, como un abrazo, un beso o incluso un apretón de manos. Las mariposas monarca pueden migrar hasta 4.000 kilómetros en un solo viaje y se sabe que utilizan el campo magnético de la Tierra para orientarse durante su viaje. En el idioma ruso, no existe una palabra para sí o no. En su lugar, se responde con la misma frase que se pregunta, pero con una entonación diferente. Por eso estas son las 5 cosas que no sabías. La Gran Muralla China es la estructura militar más grande jamás construida, y se estima que se necesitaron más de 1 millón de trabajadores y 200 años para completarla. Los caballos pueden dormir tanto de pie como tumbados, ya que tienen una estructura especial en las patas que les permite bloquear las articulaciones. Los elefantes son capaces de comunicarse a través de infrasonidos, que son sonidos de baja frecuencia que no podemos oír. La palabra perro en español proviene del latín canis, que también dio origen a la palabra canino. Los cangrejos ermitaños cambian de concha cuando necesitan crecer y buscan una nueva concha que les quede bien. Por eso estas son las 5 cosas que no sabías. El café es originario de Etiopía y se cree que fue descubierto por un pastor que notó que sus cabras se volvían más activas después de comer los granos de café. El árbol más antiguo conocido del mundo es el Gran Abuelo y ostenta el honor de ser el árbol más viejo del mundo con 5.486 años y un tronco con 40 metros de diámetro. Antes era un pino de 4.847 años de edad llamado Matusalén, que se encuentra en California, Estados Unidos. La lengua es el músculo más fuerte del cuerpo humano en relación a su tamaño y peso. El efecto Dunning-Kruger es un fenómeno donde una persona tiene una idea exagerada de sus habilidades, creyendo que es más inteligente o más competente de lo que realmente es. El cerebro humano sigue desarrollándose hasta la edad de 25 años, lo que significa que las decisiones que tomamos y las experiencias que vivimos en nuestra juventud pueden afectar nuestra vida adulta. Por eso estas son las 5 cosas que no sabías. La palabra robot viene de la palabra checa robota, que significa trabajo forzado o servidumbre. La primera fotografía en color fue tomada en 1861 por el físico escocés James Clerk Maxwell. El arco iris completo es un círculo completo, pero desde la superficie de la Tierra solo se puede ver una parte de él debido a la curvatura del planeta. El huevo más grande del mundo pertenece al avestruz y puede pesar hasta 1,4 kilogramos. El animal más venenoso del mundo es la medusa caja, Caranax flaccori, que se encuentra en el norte de Australia. Su veneno puede matar a un ser humano en cuestión de minutos. Por eso estas son las 7 cosas que no sabías. La ciudad de Berlín estuvo dividida en 2 partes durante la Guerra Fría, conocida como Berlín del Oeste y Berlín del Este. El átomo es el bloque de construcción básico de todos los elementos químicos. El cañón más grande jamás construido fue el cañón de Schwere Gustav, construido por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. La ciudad de Venecia en Italia está construida sobre más de 100 islas pequeñas en una laguna. La fruta del baobab, común en África, puede contener hasta 120% de vitaminas en comparación con una naranja. El primer juego de video fue inventado en 1958 por William Higginbotham. El método de escritura china más antiguo conocido es el oráculo de inscripciones en hueso. Por eso estas son las 7 cosas que no sabías. Antes de la invención de la imprenta en 1450, todos los libros eran copiados a mano. En la antigua Grecia, las mujeres no podían asistir a los Juegos Olímpicos y se les prohibía competir en ellos. El chocolate negro no contiene leche y se hace solo con cacao y azúcar. La estrella más cercana a la Tierra es Próxima Centauri, a una distancia de 4.22 años luz. El planeta más grande del sistema solar es Júpiter, con un diámetro de unos 139.822 kilómetros. La primera cámara fotográfica fue inventada en 1839 por Louis Daguerre. El bambú es una planta de crecimiento rápido que puede crecer hasta 1 metro al día. Por eso estas son las 7 cosas que no sabías. El ángel de la independencia en México es en realidad una mujer llamada Nike, la diosa griega alada de la victoria. El hombre más bajo del mundo fue Chandrabajedur Danji, quien medía 54.6 centímetros. El idioma más hablado en el mundo es el chino mandarín, con más de 1.200 millones de hablantes. El río más corto del mundo es el río de que mide solo 130 metros de largo. El hueso más largo del cuerpo humano es el fémur, con una longitud de aproximadamente 50 centímetros. El lago más grande del mundo es el lago Superior, con una superficie de 31.700 kilómetros cuadrados.
El hombre más rico de la historia es Mansa Musa, el rey de Mali en el siglo XIV, quien poseía una fortuna equivalente a 400 billones de dólares. Por eso estas son las 7 cosas que no sabías. El árbol de Baobab, también conocido como el árbol de la vida, puede almacenar hasta 140.000 litros de agua en su tronco. Los tiburones son los depredadores más antiguos del mundo. Existen desde hace más de 400 millones de años. La lengua de las ballenas es tan pesada como un elefante adulto. El ojo humano es capaz de distinguir entre más de 10 millones de colores diferentes. La electricidad estática se produce cuando dos o más cuerpos entran en contacto y se separan de nuevo. El sonido no puede viajar a través del espacio vacío debido a la falta de moléculas para transportar las ondas sonoras. La existencia de una isla que pertenece al archipiélago de las Azores, llamada Isla de las Flores. Su nombre se debe a que en el verano la isla es cubierta por miles de hortensias. Por eso estas son las 7 cosas que no sabías. La Gran Barrera de Coral es el arrecife y la estructura viva más grande del mundo. La guerra más corta en la historia registrada duró solo 38 minutos, entre Reino Unido y Zanzíbar en 1896. El volcán más grande del mundo, Mauna Loa, se encuentra en Hawái y todavía se considera activo. Algunas especies de aves pueden reconocerse en un espejo, un signo de autoconciencia. El primer uso registrado de la palabra robot fue en una obra de teatro de 1920 del escritor checo Karel Apek, que el murciélago abejorro pesa menos de un centavo y no mide más de 33 milímetros de longitud. La nariz humana puede detectar más de 1 billón de olores diferentes, lo que la convierte en uno de los órganos más sensibles del cuerpo. Por eso estas son las 7 cosas que no sabías. La primera fotografía de un agujero negro fue tomada en 2019 por la colaboración Event Horizon Telescope. Los peces están cubiertos por escamas, no por piel, y su color puede cambiar en función del entorno o la comunicación con otros peces. Los árboles de hoja perenne también pierden sus hojas, pero lo hacen de manera gradual y no todas a la vez. Las hormigas son uno de los animales más sociales y organizados del mundo, con colonias que pueden tener millones de individuos. La sensación de mareo que experimentamos en los juegos de simulación o en los parques de atracciones se debe a un desequilibrio temporal entre los movimientos corporales y la percepción visual. La atmósfera terrestre se divide en capas, incluyendo la estratosfera, la mesósfera y la termosfera, cada una con sus propias características y funciones. La mayor parte de la materia en el universo es materia oscura, que no interactúa con la luz ni con los demás materiales, por lo que es invisible a nuestros ojos. Por eso estas son las 7 cosas que no sabías. El caballito de mar tiene una cola prensil que utiliza para agarrarse a las rocas y evitar ser arrastrado por las olas. La técnica de la escritura cuneiforme sumeria fue utilizada por más de 3000 años. La velocidad de la luz es aproximadamente 299.792,458 kilómetros por segundo. La isla de Madagascar es el hogar de muchas especies de animales y plantas que se encuentran en ninguna otra parte del mundo. La película Rocky fue escrita en solo 3 días por Sylvester Stallone. Los sándwiches fueron nombrados por John Montague, cuarto conde de Sandwich, que vivió en el siglo XVIII. La estrella más grande conocida se llama Uas Curie y es más de 1.700 veces más grande que el tamaño del Sol. Por eso estas son las 7 cosas que no sabías. Los elefantes son capaces de recordar a otros elefantes durante décadas y establecer vínculos fuertes con ellos. El lenguaje de los delfines es muy complejo y diverso, con cada uno teniendo su propio nombre único. La luna influye en las mareas y en los patrones de sueño humano. Los pájaros pueden usar herramientas y resolver problemas complejos. La piel humana renueva constantemente sus células, completando un ciclo completo en aproximadamente un mes. Algunos animales, como las focas, son capaces de dormir flotando en el agua sin hundirse. La mayoría de las plantas tienen capacidades sensoriales y pueden detectar luz, humedad y otros estímulos del entorno. Por eso estas son las 7 cosas que no sabías. La hoja de olivo es una de las hojas más antiguas utilizadas en la medicina tradicional. La primera regla del fútbol fue escrita el 8 de diciembre de 1863 por Football Association. Los peces pueden sentir el dolor de la misma manera que los humanos y otros animales. La región más seca del mundo es el desierto de Atacama en Chile, que no ha registrado lluvias en algunos casos durante más de 400 años. La primera fotografía de una persona fue tomada en 1838 por el fotógrafo francés Louis Daguerre. La leche de vaca es uno de los alimentos más consumidos en todo el mundo. El estado de Nueva York es más grande que Inglaterra. Por eso estas son las 7 cosas que no sabías. La NASA desarrolló un lápiz especial llamado lápiz antigravedad, que funciona en el espacio, sin tener que preocuparse por la gravedad. La ciudad de La Paz en Bolivia se encuentra a más de 12.000 pies sobre el nivel del mar,
haciéndola la ciudad capital más alta del mundo. Los humanos y los delfines son los únicos mamíferos que tienen relaciones sexuales por placer. La primera fotografía de la historia fue tomada en 1826 y mostraba la calle de Boulevard du Temple en París, Francia. La duración media de un sueño REM es de aproximadamente 90 minutos. La música clásica fue utilizada en el pasado como tratamiento para trastornos mentales. El elefante es el único mamífero que no puede saltar. Por eso estas son las 7 cosas que no sabías. Los murciélagos pueden vivir hasta 30 años. El aire en el interior de una burbuja de jabón es más denso que el aire externo, lo que causa que la burbuja se mantenga formada. Que si comentan ayudan al video. La antigua ciudad de Petra, en Jordania, fue construida en un cañón y no fue descubierta por el mundo moderno hasta 1812. La Luna tiene una atmósfera casi insignificante, lo que hace que la temperatura varíe drásticamente entre día y noche. La formación de las manchas solares es un proceso aún no completamente comprendido por los científicos. La mayoría de las personas usan solo el 10% de su cerebro, pero esto es un mito. El cerebro humano utiliza la mayor parte de sus capacidades en todo momento. Por eso estas son las 7 cosas que no sabías. El 80% del sabor de un alimento proviene de los sentidos del olfato, mientras que solo el 20% proviene del gusto. La piel humana produce suficiente sudor cada día para llenar una media de 2 vasos de tamaño estándar. En el antiguo Egipto, los gatos eran considerados sagrados y había pena de muerte por matar a uno. Las abejas pueden reconocer rostros y memorizarlos, lo que les permite identificar a los visitantes frecuentes en una colmena. El cuoca, un pequeño roedor australiano, es conocido como el animal más feliz del mundo debido a su sonrisa permanente. La nieve no es blanca por naturaleza. La nieve es transparente y lo que le da el color blanco es la luz que se dispersa en las partículas de hielo. Los koalas tienen 2 pulgares en cada pata, lo que les ayuda a agarrarse fuertemente a los árboles. Por eso estas son las 7 cosas que no sabías. El oído interno humano contiene pequeñas estructuras llamadas otolitos, que nos ayudan a mantener el equilibrio y la percepción del movimiento. Los insectos pueden tener diferentes personalidades y comportamientos individuales, como la necesidad de privacidad o la preferencia por determinados tipos de comida. El pájaro más pequeño del mundo es el colibrí zunzuncito, que puede pesar solo 2.7 gramos. El primer reloj de pulsera fue inventado el 8 de junio de 1810 por Breguet y a pedido de la reina de Nápoles. La mayoría de los cisnes tienen un solo compañero de por vida y permanecen juntos hasta que uno de ellos muera. El primer cepillo dental provisto de cerdas tuvo su origen en China el 26 de junio del año 1498. Los murciélagos son los únicos mamíferos que pueden volar. Por eso estas son las 7 cosas que no sabías. La corteza cerebral humana es más delgado que una hoja de papel de aluminio, a pesar de ser responsable de la mayoría de las funciones mentales y emocionales. Los tigres de Sumatra son una subespecie de tigre en peligro de extinción, con solo unos 400 ejemplares viviendo en la naturaleza. Las estrellas no tienen un brillo constante, sino que se ven brillantes debido a la luz que emiten. La actividad humana está causando una pérdida masiva de especies de plantas y animales a una tasa sin precedentes en la historia de la Tierra. La cámara oscura, un dispositivo utilizado en la fotografía, fue inventada por un francés llamado Nicéphore Niepce en 1826. El perfume de una flor puede viajar hasta 3 kilómetros en el aire y ser detectado por abejas y otros polinizadores. Los tigres son animales solitarios que solo se reúnen para aparearse. Por eso estas son las 5 cosas que no sabías. La miel nunca se echa a perder debido a su alto contenido de azúcar y baja cantidad de agua, lo que hace que sea un ambiente inhóspito para las bacterias. El telescopio espacial Hubble es capaz de tomar imágenes del espacio de hasta 13,5 mil millones de años luz de distancia. El actor que más veces ha interpretado a un personaje en películas de Hollywood es Hugh Jackman, por su papel como Wolverine en la saga de X-Men. El país con la mayor cantidad de islas es Suecia, con un total de 267.570 islas e islotes. El salmón es capaz de detectar el campo magnético terrestre y utilizarlo para navegar desde el océano hacia su lugar de nacimiento en un río para reproducirse. Por eso estas son las 7 cosas que no sabías. San Valentín es una fiesta de origen pagana que se celebraba en Roma los días 13, 14 y 15 de febrero, con el fin de dar la bienvenida a la primavera. El nombre de San Valentín se debe a un mártir cristiano llamado Valentín, que fue ejecutado por el emperador romano Claudio II por casar parejas en secreto.
La tradición de enviar tarjetas de amor y regalos en San Valentín se remonta a la Edad Media. La Iglesia Católica designa a San Valentín como el patrón de los enamorados, pero no es una fiesta oficial en el calendario religioso. En el siglo XV, el poeta inglés Chaucer escribió un poema sobre San Valentín, haciendo referencia a la tradición de elegir a un compañero para el día de San Valentín. En Japón, la fiesta de San Valentín se celebra de forma diferente a como se hace en el resto del mundo, ya que las mujeres suelen regalar chocolates a sus amigos y familiares. En Corea del Sur, la fiesta de San Valentín se celebra en 2 días. El 14 de febrero es el Día de los Enamorados, mientras que el 14 de marzo es el Día de los Solteros. 7 cosas que no sabías. Que el cerebro humano contiene más de 100.000 millones de neuronas, las cuales son responsables de la comunicación y el procesamiento de información. Que el lenguaje oficial de Brasil es el portugués, a pesar de estar ubicado en Sudamérica. Que el ácido sulfúrico es el ácido más comúnmente utilizado en la industria. La Estatua de la Libertad originalmente estaba pensada para ser entregada a Egipto como un regalo del pueblo francés. El ácido acético es el componente principal del vinagre. El oro es el único metal que no se oxida. El lago más profundo del mundo es el lago Baikal en Rusia, con una profundidad de 1.642 metros. Por eso estas son las 7 cosas que no sabías. Que la Luna es el satélite natural más grande en relación con su planeta en el Sistema Solar. Que el planeta Venus es el más caliente del Sistema Solar debido a su atmósfera densa compuesta principalmente de dióxido de carbono. Que el Océano Pacífico es el océano más grande del mundo, cubriendo más del 60% de la superficie terrestre. Que el elefante es el animal terrestre más grande del mundo, con un peso promedio de 4.500 kilogramos. Que el árbol más alto del mundo es el secoya gigante, que puede crecer hasta 379 pies de altura. Que el animal más rápido en tierra es el guepardo, que puede correr a una velocidad de 75 millas por hora. Que el animal más grande que ha vivido en la Tierra es el ballena azul, que puede pesar hasta 200 toneladas. ¿Por qué es importante conocer? 7 cosas que no sabías. Que el río más largo del mundo es el río Níger, con una longitud de 4.180 kilómetros. Que el ángulo recto mide 90 grados. Que el planeta Mercurio es el planeta más cercano al Sol, orbitando alrededor del Sol en un periodo de 88 días terrestres. Que la estrella más cercana a la Tierra es el Sol, a una distancia de aproximadamente 93 millones de millas. Que la ciudad más antigua del mundo es Jericó, con una historia que se remonta a más de 11.000 años. Que el planeta Saturno es el segundo planeta más grande del Sistema Solar, con un diámetro de aproximadamente 74.000 millas. Que el animal más pequeño del mundo es la mariposa de la fruta especiosa, con una longitud de tan solo 0.1 pulgadas. Por eso estas son las 7 cosas que no sabías. Que existe una planta llamada Rafflesia arnoldii, conocida como flor de cadáver, debido a su olor desagradable similar al de un cadáver en descomposición. Que el animal más venenoso del mundo es el pez globo o pez pangolín, cuya toxina puede causar la muerte en segundos. Que el planeta más pequeño del Sistema Solar es Mercurio, con un diámetro de solo 3.032 millas. Que el lago más salado del mundo es el Mar Muerto, con una salinidad de aproximadamente 34%. Que el árbol más viejo del mundo es un piñón de Bristlecone, con una edad de más de 5.000 años. Que el animal más rápido en el agua es el delfín, que puede nadar a velocidades de hasta 60 kilómetros por hora. Que el animal más pequeño del mundo es la rana de Goldfrog, con un tamaño de tan solo 7 milímetros. Por eso estas son las 7 cosas que no sabías. Que el cuerpo humano contiene más de 60 minerales diferentes. Que uno de los animales más longevos es la tortuga de Galápagos, que puede vivir hasta 150 años. Que el planeta más lejano del Sistema Solar es Neptuno, con una distancia promedio al Sol de aproximadamente 2.7 mil millones de millas. Que el río más caudaloso del mundo es el Amazonas, con un caudal promedio de 209.000 metros cúbicos por segundo. Que el animal más fuerte del mundo en proporción a su tamaño es la hormiga roja, que puede levantar más de 50 veces su propio peso. Que el animal más rápido en el aire es el halcón peregrino, que puede volar a velocidades de hasta 240 kilómetros por hora. Que el océano más profundo del mundo es el Océano Pacífico, con una profundidad promedio de 4.000 metros. Por eso estas son las